Muy buena tarde a todos. Vamos a continuar con este webinar. Tenemos la sexta ponencia de este webinar internacional. Ya tuvimos la participación de Perú, México, España, y bueno, hoy corresponde a Colombia en este recorrido que es llamado Diálogos Internacionales sobre Docencia y Tecnología. Hoy nos toca, y me permito presentar a Carlos David Posada Fernández. Él es ingeniero en informática del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y profesional en pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, ambas ubicadas en Medellín, Colombia. Es magíster en Ingeniería de Software por la Universidad de Alcalá de Henares en España, docente investigador en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y es representante de la institución ante la Red de Investigación Multidisciplinar para la Cultura Investigadora, o Red RIMSI, que nos platicaba el doctor Agustín, quien coordina este esfuerzo del trabajo de investigación en Sudamérica, Europa. Carlos David, muy buena tarde. Gusto enorme saludarte, tenerte por acá. Si quieres, compartirnos pantalla para que veamos tu presentación y pues nos platiques de este tema de la experiencia del usuario, al término de la cual pues vamos a tener oportunidad de interactuar, de dialogar, aquí este grupo de colegas son muy participativos y bueno, ahí sí nos puedes aplicar. Ahí lo vemos, la presentación del User Experience. Ok. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, saludar a todos los presentes en esta charla, que más que una charla es como compartir un poco acerca del tema, que de verdad que es interesante y es bien importante para nosotros en nuestra labor docente. Entonces, sí, lo primero es saludar a todos los presentes. Qué bueno que estén. Yo quiero poner esto más grandecito para ver cómo alcanzar. Siempre me gusta estar. Ahí se ve bien, se ve la pantalla completa. Sí, ahí estoy viendo. Sí, están viendo la pantalla. Sí. Dice, ok. Entonces, saludarlos a todos. Agradecerle también a Gustavo por haberme invitado nuevamente a esta charla, a este espacio que de verdad es bien importante para nosotros como docentes, para nosotros en nuestra labor educativa. De todas maneras, en la situación actual, digamos que nuestra labor ha venido sufriendo varios cambios que nos han obligado, por decirlo de alguna forma, a replantear mucho nuestra labor docente y a enfocarnos como en cosas diferentes, buscando siempre como cumplir nuestra labor, que es la de educar, pues realmente, ¿cierto? Y con la situación actual, pues obviamente apenas es esto. Entonces, vamos a empezar con esto. Veo que hay pues un grupo nutrido, siempre me ha gustado. Y aquí pues entre nos, de verdad que la gente mexicana me ha parecido muy activa en estos eventos. Me ha gustado mucho, hombre, compartir con ellos, pues, participa bastante. Y eso también es como lo que quiero comentarles ahorita. La idea es que en esta charla participemos. Sí, hablemos, participen, pregunten si tienen alguna duda puntual, aporten cuando sea necesario aportar para que esta charla sea bien nutrida y pues y entre todos la alimentemos. Yo creo que ya nos ha pasado entre todos y en nuestra labor docente que cuando empezamos a dar nuestras clases y los estudiantes empiezan a quedar callados, no participan, pues se vuelve como incómodo, ¿cierto que sí, profes? Parece uno como en una sesión espiritista, preguntando si están, si no están. Así es. Responda sí, responda no. Parece uno con la tabla Ouija ahí.
Digan si sí o si no, si está así. Entonces, la idea es que tengamos esto. Voy a... Ah, no, a ver, voy a pasar esto para allí, esto para este lado, y esto para acá. Eso. Entonces, este es nuestro tema que vamos a trabajar el día de hoy. Experiencia de usuario, una disciplina para curiosos, inconformes y locos. A ver, empecemos. Vamos a hacer una presentación inicial. Siempre me gusta pues como darme a conocer a las personas, como que ellas sepan quién soy yo en el fondo. Como decía el profesor Gustavo, actualmente pues soy docente universitario. Esos son los datos pues como que tengo. Soy de un pueblito aquí cerquitica en el departamento de Antioquia. De hecho, hace poquito vi un video de un actor mexicano precisamente que vivió mucho tiempo acá y le parecía particular algunas cosas. Aquí le decimos ¿cómo es? Departamentos a lo que allá en México serían estados, ¿sí? Y a lo que en México son departamentos, aquí le decimos apartamentos. ¿Sí? Entonces se vuelve bastante interesante eso. Bueno, entonces sí, en el departamento de Antioquia, un municipio pequeñito, Amagá es un municipio minero, pero ya desde que empecé la universidad y ya empecé a trabajar y todo, ya me trasladé aquí a la ciudad de Medellín. Y cerquita a la ciudad de Medellín hay otro municipio que se llama Envigado. En ese estoy viviendo actualmente. Como decía Gustavo, ingeniero informático del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, profesional en pedagogía y magíster de la Universidad de Alcalá de Henares. He trabajado básicamente en el sector empresarial y he tenido experiencia tanto en la educación básica como en media y ya en la educación superior, tanto en instituciones públicas como en privadas. He sido docente de cátedra y actualmente pues docente investigador de la institución. Digamos que yo hago una cosita por aquí, Digamos que una de las cositas que más me gustan hacer definitivamente es el tema de viajar. Es una de las cosas que me apasiona bastante. Obviamente comer también, pues yo creo que cuando uno viaja esto se comparte mucho, la fotografía, me gusta mucho el tema del buceo, la educación es una pasión grande que tengo, pues, y me considero animalista, ¿sí? Y esto, pues, como algunas de las cositas que me gusta compartir, pues, como hace parte como de los viajes que he tenido, como les decía, es algo que me apasiona hacer, es algo que me gusta. Y se han hecho varias, yo creo que eso es de las cositas, de los placeres grandes de la vida, aprender. Voy a empezar con esta frase, profesores. Realmente estamos entre colegas, entonces por eso es que me gusta esto ser más una conversación que como una clase, una conferencia, no estamos entre colegas. Y esta frase se la he escuchado yo a muchas personas. Todavía no encuentro el autor, por eso le puse desconocido, pero dice así: somos maestros del siglo XX, educando estudiantes del siglo XXI con técnicas del siglo XIX. Si ustedes se dan cuenta, profes, realmente hasta el año antepasado, vamos a decirle hasta el año antepasado, porque ya el año pasado digamos que la situación nos ha enfrentado y nos ha obligado a cambiar muchas cosas. Bueno, entonces yo siento que desde el año pasado, que ya han cambiado muchas cosas, pero hasta el 2019, o sea, el año antepasado, si ustedes se dan cuenta, la educación no había cambiado mucho de lo que era al principio, ¿sí? Era muy similar, pues las cosas como que se venían haciendo igual.
los procesos eran los mismos. Bueno, cambiaba, digamos, las ideas, las técnicas un poquito, había un autor que proponía una forma de hacer las cosas, después salía otro con otra forma, pero en el fondo era como lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que esto yo siento que hasta el año antepasado esta frase nos acogía mucho. Les voy a hacer una pregunta, profes, a todos, y yo espero que varios me pregunten, y es, pensemos en un profesor que recordemos del colegio o de la escuela. Pensemos en alguien que recordemos, un profesor que nos haya impactado, que todavía lo recordemos. Y pregúnteme y dígame alguien que me diga quién y por qué. ¿Por qué lo recuerda? ¿Por qué se le vino a la cabeza? Alguien que me diga. Recuerdo a mi maestro Saturnino, primaria. Lo recuerdo porque tenía una técnica muy buena para enseñar. Quiero decirte que sus conocimientos, su enseñanza, hasta la fecha, no la he olvidado. Todo lo que él me enseñó en la primaria lo recuerdo bien, desde las capitales, desde los inventos y de conocimientos en general. Tenía una táctica o una estrategia de enseñanza que los conocimientos quedaron muy anclados en mí. Ok, muchas gracias, Lucrecia. ¿Alguien más? Don Recio había levantado la mano. Sí, de hecho se me vinieron a la mente dos maestros. Dígame, don Recio. Uno de matemáticas. ¿Y por qué se me vino a la mente? Porque era un maestro que esta frase se me quedó muy grabada. No es una frase muy buena que digamos, pero él decía, son unos bobos de la A a la Z cuando cometíamos un error. Por otro lado, se me vino a la mente un maestro de historia, Mr. Félix, y este maestro, esa clase de historia casi todo nos lo daba por medio de actuación, representando cosas, y él escenificaba a todos los personajes que nos estaba explicando. Esos son los dos maestros que se me vinieron a la mente. Ay, muchas gracias, don Recio. ¿Alguien más? Yo, doctor. Adelante. Dígame. Gracias. Igual, la mayoría de mis maestros casi con las mismas técnicas del libro, pero en quinto año de primaria tuve un maestro, el maestro Camerino. Era muy simpático para dar sus clases. No sé, era de los más jóvenes que había en la primaria, a lo mejor por eso. Y ya de toda la carrera, pues todos igual, hasta que me topé con el maestro Gustavo Patraca, bombardeándome con muchísimos recursos, siempre me quedaba al final. Son los maestros más significativos que tengo en mi vida. Qué bacano, muchas gracias, Agustina. ¿Alguien más? Javier. Una última participación. ¿Yo? Javier. ¿Me escuchan? ¿Sí? Adelante, sí. Sí, claro, Javier. Bueno, yo recuerdo mucho a mi maestro de gramática francesa en la universidad. Él tenía una particularidad, era un profesor muy, muy simpático. La mayor parte de la clase se la pasaba haciendo bromas, pero relacionaba las bromas con el contenido de la clase. Entonces, me he dado cuenta después, a lo largo de mi práctica, que a veces lo más absurdo es lo que uno recuerda más fácilmente. Entonces, para mí han sido muy significativas las bromas que él hacía porque me ayudan a recordar con mayor facilidad los contenidos de la clase, ¿no? Recuerdo muy fácilmente, por ejemplo, la conjugación del tiempo pasado simple en francés, del verbo poder, que es uno de los auxiliares, pero él nos hacía bromas con esos, ¿no? Y los hacía como juegos de palabras. Entonces es muy fácil para mí recordar cómo se conjuga ese verbo en francés en pasado, que es un tiempo a veces complicado, por las historias y los chistes que el profesor hacía. Entonces ese era su recurso, el humor.
Y eso es lo que me ha ayudado mucho a recordar sus clases aún a lo largo de todos estos años. Ok, te agradezco mucho, compañero. Sí, si ustedes se dan cuenta, profes, hay cosas, cada profesor pues nos ha marcado, unos positivamente, otros negativamente, pero siempre tenemos aquellos que nos han puesto o que han utilizado cosas como particulares para llegar. ¿Qué son esas cosas que nos han permitido que nos acordemos de ellos realmente? ¿Qué creen ustedes, profes? ¿Por qué es que nos acordamos de ellos? En general, ¿por qué creen que nos acordamos de ellos? Por su alegría, por su forma de ser, por su entusiasmo. Sí. ¿Por qué Sí, más? A ver, yo ¿alguien creo que más? sí, en general por sus estados de ánimo, ¿no? De acuerdo a cómo llega el maestro a la clase y es la energía que transmite y creo que eso es lo primero que el alumno recibe. Sí, es eso. Básicamente son las experiencias, es lo que nos damos de los docentes y lo que los estudiantes se van a llevar de nosotros. Y como ustedes han visto por la participación y lo que dijeron algunos docentes, eso es lo que realmente hace que los estudiantes retengan. No es el conocimiento en sí, sino cómo se lo ofrecemos, qué experiencia le estamos generando a ese estudiante para que se acuerde de nosotros y sobre todo de lo que nosotros le estamos enseñando. A la final realmente lo importante no es lo que nosotros les enseñemos. A la final lo importante es cómo se los enseñemos y cuál es la experiencia que estamos compartiendo con ellos, cómo nos van a recordar ellos. Siempre, a mí siempre me gusta pensar cuando doy una clase es dentro de 20 años, que eso es a la vuelta porque ya ahorita el tiempo se va como muy rápido, dentro de 10 o dentro de 15 o dentro de 5, cuando ese estudiante me vea, ¿qué va a pensar de nosotros? ¿Qué va a pensar de cada uno de nosotros? Cuando él me vea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Qué nos va a decir? Sí, cuando después de mucho tiempo de habernos visto, él nuevamente nos topemos con él, ¿qué quieren? ¿Qué queremos nosotros que él piense de nosotros? A ese punto es que debemos llegar, más que el conocimiento, realmente es eso. Vea, profes, la verdad es que ahorita aprender las cosas, pues ya es mucho más sencillo. Realmente si una persona se pone a estudiar en YouTube o en tanto material que hay por ahí, pues aprende, realmente aprende. Pero yo siento que lo importante realmente es cómo acceder y cómo marcar la vida de nuestros estudiantes de forma positiva. Sí, entonces es eso, las experiencias que nosotros generamos. Como les decía, este tema de experiencia de usuario en la educación apenas se está tocando. De todas maneras, esta situación, digamos, que nos obligó a pensar la educación de una forma diferente. Entonces, la idea es tomar cosas como de otras áreas donde ya están funcionando y ponerlas aquí. En alguna conferencia que estuve, el expositor decía que lo que hizo esta pandemia fue adelantarnos 5 años en el futuro. O sea, es como si lo que iba a pasar dentro de 5 años, después de un proceso de preparación, el mundo nos hubiera dicho, no, ya, y sin aprender y sin anestesia, sí, empecemos. Sí, entonces nos tocó casi que desde cero a muchos arrancar a empezar con esto. Entonces vamos a pensar, como les decía, la educación, pues este tema de la educación apenas está empezando, entonces vamos a pensar un poquito en dónde se trabaja este tema, que es en el tema de productos y servicios. Todos conocemos productos que nos animan, ¿sí? Los doodles de Google, a veces uno simplemente entra a la página web de Google a ver cuál es el doodle y ya, solamente como para ver qué hay ahí, ¿sí? O productos que frustran, ver habitaciones pues como de esta forma, productos que nos facilitan la vida,
o la complican, productos que nos unen, pero entonces la pregunta en este caso es, ¿cómo podemos los docentes aplicar todo esto en nuestras clases? ¿Cómo podemos los docentes hacer que los estudiantes se enamoren más de lo que nosotros de lo que nosotros queremos ofrecerle? Recordemos nuevamente, no es el contenido. Yo veía a mi esposa también es docente, ella es docente de colegio, y yo no sé si a ustedes les pasó, profes, en el año pasado que en el colegio donde trabajaban los grupos, y una parte del grupo era con un profesor o con una profesora y otra parte era con otra profesora. Y lo particular que me pasaba, que me parecía mucho en algunas sesiones, era que habían estudiantes que sin tocarles con un docente, preferían estar mejor en las clases con ese docente. Entonces, me tocaba muchas veces escucharle a mi esposa decirle a un estudiante, ¿y usted por qué está en esta clase? Si usted le toca es con otro, o usted por qué se metió aquí, si usted le toca mañana es conmigo y no a hoy. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado también, o con esa gente. Y uno le pregunta, bueno, ¿por qué? Pero es por eso, realmente no es el conocimiento. Realmente es lo que como docentes estamos permitiendo a nuestros estudiantes. ¿Qué hacen para que nuestros estudiantes se quieran quedar más con un docente que con otro? Sí, es eso, es esas experiencias. Les voy a preguntar esto. Si pudieran elegir dónde descansar, profes, ¿cuál escogerían? A ver, profes. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Todos izquierda? Izquierda. Todos izquierda. Sí, izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Y por qué derecha? ¿O por qué izquierda? Bueno, en mi caso yo elijo la derecha porque esa silla, como practico yoga, a mí me permitiría hacer más usos con ella que solo descansar. Entonces me gustaría usarla con más provecho. Qué bien. ¿Y los que dijeron que la izquierda, por qué la izquierda? Por la pregunta que fue en cuál preferimos descansar. ¿En cuál? En la izquierda. Perfecto. De hecho, es más, si de pronto uno tuviera un problema lumbar, yo creo que el doctor le recomendaría más el de la derecha, para dejarle a uno la columna un poquito más derecha, más firme, sí. Pero si ustedes se dan cuenta, uno escoge uno u otro es por la experiencia que quiere tener. Como decía la profesora, en el caso de sus prácticas de yoga, es mucho mejor la de la derecha. Entonces, es lo que yo quisiera, lo que quisiera experimentar, pero la mayoría de la gente se vendría de una vez por el de la izquierda, porque es más cómoda, se ve más bonita, se ve más elegante, aunque en el fondo tal vez haría lo mismo. Si pudieras elegir en qué lugar trabajar o estudiar, ¿cuál escogerían, profes? ¿Izquierda igualmente? Izquierda. ¿Cierto? Se ve más elegante, más aireado. Sí, hay detalles, si ustedes se dan cuenta, hay detalles en ambas cosas que hacen que nos decantemos por uno o por otro, aunque los dos sirvan para lo mismo. Sí, aunque los dos sirvan para lo mismo, hay unos detalles que decantan más. Sí, entonces de aquí nosotros ya podemos poder empezar a pensar en eso, y es, al fin y al cabo, las clases que nosotros estamos dando es para enseñar. Sí, pero entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes para que se sientan mejor con nuestras clases? Sí, para que en vez de que ellos decíamos de pronto ir a otra clase o no asistir, quieran estar con nosotros, ¿sí? Aquí en este caso es funcionalidad más estética. La experiencia de usuario no es algo que le agregamos a nuestras clases, no es algo adicional. No depende de diseño ni de poner bonito. Vamos a pensar en los salones físicos en la clase presencial. En algún momento seguiremos y retomaremos la presencialidad de las clases.
pero no es de poner los lugares bonitos. Si ustedes se acuerdan, pues ustedes inclusive con lo que me dijeron al principio, nadie me dijo, por ejemplo, no, es que esa profesora siempre ponía la clase el salón muy bonito y lo decoraba muy bonito. No, o es que esa profesora era muy artística para decorar las cosas. No, no es eso. No es eso. Es en las emociones y sentimientos que generamos en lo que es más importante para nosotros, que es nuestros estudiantes. ¿Qué fibras estamos moviendo en ellos para que nuestros estudiantes se acuerden como de nosotros? Les voy a compartir este videito, de pronto si ya se lo han visto, pero vamos a verlo solo hasta el minuto 2. Esperen, yo lo comparto por aquí, que yo tengo la web por aquí. Aquí está, pero esperen, yo se los comparto por acá. Les voy a compartir este videito ahí por el chat para que... A ver, yo como aquí... Yo como comparto por aquí, aquí está el chat, sí. Eso. Se lo voy a compartir por aquí, profes, para que lo veamos. Solo 2 minuticos. Todos veamos hasta el minuto 2. Eso se sigue con otra explicación. No he revisado, no he alcanzado a ver ese video. De hecho está en idioma, creo que portugués, pero es la imagen que quiero que tengamos presente. Vamos a verlo, profes, y seguimos con la charla. ¿Lo va a proyectar usted o nosotros? No, véanlo ustedes, porque es que por acá no se alcanzaría a ver bien. Ok. Bueno, profes, ¿qué opinan del videito? ¿Qué opinan del video? De la situación que el video nos muestra. Lo primero que me resalta es que hay un escrito que dice por qué no usamos la tecnología adecuadamente, ¿no? Pero, ¿qué es la definición de adecuado, no? ¿Qué es la definición de adecuado? Sí, tiene razón el profesor. ¿Alguien más?
Sí, doctor. Pues les dieron recursos digitales, pero la profesora siguió utilizando la misma estrategia de la repetición, o sea, la misma técnica del siglo antepasado, dice usted, ¿no? No, ella no cambió, a pesar Ese de es que el tenía punto. sus... Ella no cambió. Sí. Como lo que me comentaba, ¿no? De que somos maestros del siglo XX enseñando a alumnos del siglo XXI, pero con técnicas del siglo XIX. Por más recursos que le den. Sí. Sí, yo creo que, y como les venía diciendo, yo creo que realmente el cambio es nuestro. Y es empezar, no es tanto las herramientas que nosotros tengamos, no es tanto como todos los elementos que podamos utilizar, sino como decía el profesor, hacerlo bien y hacerlo adecuadamente. Y utilizarlos de forma tal que se genere realmente el conocimiento que se debe generar y cómo se debe generar. A veces de pronto caemos mucho en la tentación de seguir haciendo las cosas pues como igual, a pesar de las situaciones que ya estamos viendo. No sé si a ustedes les ha pasado, profes, pero como que los estudiantes ahorita ya vienen con un chip diferente. A ver, esto lo decimos los adultos ya siempre, y es que los jóvenes de ahorita ya vienen como con un chip diferente, y sí. Me ha pasado muchas veces que cuando trato de hacer pruebas evaluativas o trabajos individuales, como que la tendencia de ellos siempre es hacer las cosas juntos. Y por más que uno los obligue a hacer las cosas por separado, individualmente, ellos siempre terminan haciendo las cosas juntos. Yo me di cuenta, por ejemplo, que ahorita inclusive los mismos estudiantes crean sus grupos en WhatsApp o crean sus grupos en cualquier red social y por ahí empiezan ellos a compartirse las cosas. Pues si ustedes inclusive yo lo hice y yo es porque me había dado cuenta, pero más que tratar como de penalizar a algún estudiante, era por ver eso, que cuando se hacen las pruebas o los exámenes que son individuales, entre comillas individuales, pero ellos entre sus mismos grupos empiezan a preguntar, ¿sí? Y por más que uno trate que las preguntas, a veces uno utiliza herramientas donde las preguntas son diferentes o las respuestas vienen en un orden diferente como para tratar como de solucionar un poquito. Ellos se buscan la forma de colaborar entre ellos. Entonces yo creo que ahorita es eso, es que nos ponga, que enfrentemos a los estudiantes a situaciones que ellos realmente necesitan y no ser como tan metidos como en el mismo cuento de seguir como prácticas tradicionales que de pronto ya no aplican. Entonces es eso. Este video nos muestra eso, que a veces de pronto caemos en el error de seguir utilizando prácticas que de pronto ya no tienen el valor como antes, ¿sí? Porque ya los estudiantes, de pronto nosotros, cuando éramos estudiantes, sí, lo que el profesor dijera y como dijera, pero ahorita ya de pronto las cosas han cambiado y las herramientas nos deben ayudar a apoyar el conocimiento, la formación para los estudiantes de hoy, ¿sí? Vamos a continuar acá entonces eso. Por ello, lo más importante, y esta parte siempre me gusta decirla mucho, es conocer a los estudiantes, conocer a quienes estamos educando, conocer a cada uno de los docentes. Vea, la técnica que yo les puse al principio o la presentación que yo hice al principio, se la aprendí a un profesor en la profesionalización en pedagogía, pues una eminencia aquí en Medellín, pues en el tema de pedagogía, Jorge Iván Ríos se llama, y el hombre nos decía, vea, al principio de las clases, en la primera sesión, ojalá podamos hacer eso con nuestros estudiantes, mostrarnos cómo somos.
que los estudiantes no nos vean como el ser intocable, que no se puede tocar, el supremo, sí, el que todo lo sabe, y que vean en nosotros más una persona con la que se puede dialogar, como con la que se puede entrar a relacionarnos. Entonces él nos hizo una presentación de él muy bacana, muy interesante, muy bonita, y es algo que yo trato siempre de aplicar en mis clases al principio, darme a conocer en mis gustos, en lo que me gusta hacer, en lo que hago. Y es algo que les recomiendo hacer. Eso de alguna forma como que quiebra esa distancia que puede haber entre maestro y estudiante y hace las cosas como más amenas, ¿sí? Entonces, eso es algo. Y ahí empezamos a darnos a conocer a nosotros y a que los estudiantes se dejen conocer. A veces también lo que hacemos es tener un marco, como unas clases muy bien hechas, que se las decimos igual a todos los estudiantes, sin importar el tipo de estudiante. A mí me pasó cuando yo empecé con esta labor educativa, y no sé si les ha pasado a ustedes, como les decía pues al principio, yo he trabajado tanto en colegios públicos como en privados, y aquí en Colombia el tema de los colegios privados básicamente se trabaja en estratos muy altos, ¿sí? Aquí en Colombia los hogares son estratificados. Estratificados que es entre un estrato más bajo es porque es más humilde, más pobre. En estratos más altos, digamos que ya es gente más pudiente, ¿sí? Y aquí hay zonas, las zonas son estratificadas, hay zonas estrato 1, 2, 3, creo que es hasta 7. Y alguna vez yo daba clases en el mismo momento, en el mismo año, daba clase en estrato 2 y 3 y daba clase en estrato 5 y 6 o 7. Y al principio el error que cometía, pues yo creo que ese error lo pasábamos todos, es que la misma clase la dábamos yo daba pues, como para evitar el esfuerzo de tener que preparar una clase para cada grupo, simplemente preparaba una para lo mismo. Y yo veía que unos estudiantes me tomaban muy en serio la clase y otros no. Yo decía, ¿pero por qué? Sí. Y cuando me vengo a dar cuenta, y es eso, porque es que cuando yo iba a un barrio estrato bajo y les hablaba igual que a los de estrato alto, obviamente esos estudiantes eran perdidos. Y cuando yo les hablaba del tema, a un tema que era de importancia para los de estrato bajo, pero que no les gustaba a los de estrato alto, pues cuando yo llegaba, por ejemplo, a hablarles a los de estrato alto de carros y viajes, obviamente a ellos les gustaba. Pero cuando venía estudiantes de una situación más humilde y les hablaba de carros y les hablaba de viajes y les hablaba de todas estas cosas, pues ellos perdidos. Y lo mismo, cuando yo venía a dar una clase en el campo, en una zona rural, y hablaba de cultivar algo, de cultivar esto, y lo mismo iban de los estudiantes de estrato 7 o 8, que su cuento es diferente, obviamente ellos no me iban a hacer caso. Entonces lo importante es esto, conocer a nuestros estudiantes. No es lo mismo darle una clase en un colegio femenino que en un colegio masculino. No es lo mismo dar una clase en un colegio, no sé, de un corte muy católico. Aquí hay colegios de corte muy católico a un colegio muy público. No es lo mismo dar la clase en una escuela rural a una escuela urbana. Es saber a quién les estamos dando la clase, es conocer quiénes son las necesidades de esos estudiantes, qué es lo que ellos necesitan, para qué lo necesitan saber. Si hay unos estudiantes en la zona urbana, en la zona rural, perdón, que necesitan aprender a sumar o a restar o a multiplicar, pero es porque es que ellos tienen, hay uno de ellos que el papá tiene una tienda y en eso es que trabajan. Pues hombre, la idea es que nosotros vamos enfocando las cosas en eso, ¿sí? Vamos enfocando lo que a ellos les gusta. Si lo que hacen ellos es, nuevamente, los estudiantes de la zona rural, si lo que hacen es dedicarse de tiempo completo a la agricultura, entonces utilicemos esos ejemplos en nuestras clases, ¿sí? Es importante.
conocer nuestros estudiantes. Vamos a ver, les voy a compartir este otro videito que es bien interesante, profes, y me van a decir después qué sienten con el video. Les voy a compartir, este video es menos 1 minuto 30 creo. ¿Dónde está el chat? Eso, por acá. Les voy a compartir este. Ay, no. Es que no me gusta por acá porque... eso. Vamos a ver este videito, profes. Esto dura 1 minuto 30 y ya seguimos. Bueno, profes, ¿qué les genera el video? Hay que ustedes lleguen a una estación de metro y la encuentren con eso. ¿Se le miden? Profes. Claro que sí, listo para... Sí. Listo, rápido. Sí. Es una experiencia así como de alegría, ¿no? De felicidad. Como de niños. Sí, y vean que es una, si ustedes se dan cuenta, vean, si ustedes se dan cuenta, pues eso lo de seguridad tiene muy poco. O sea, eso pues cuestiones como de seguridad, pues no es que tenga, no es que tenga pues como lo más seguro, y de hecho es unas colchonetas que uno ve ahí y tal, pero es la experiencia, ¿sí? Es la experiencia de bajar diferente, de hacer las cosas diferentes. Alguna vez en esta charla un profesor me decía alguien, es que es como sacar a las personas de su cotidianidad, ¿sí? Es sacar a las personas de lo que hacen normalmente. Una persona normalmente todos los días va al metro y se monta al metro, pero hombre, permitámosle que por lo menos bajar hacia cuál el metro sea diferente. ¿Alguna persona de pronto no se le mediría eso? Profes, ¿alguno? ¿O todos? ¿Nos haríamos fila por meternos por ese lado? Sí. Inclusive si ustedes veían, habían personas que nuevamente subían las escalas para volverse a tirar. Sí, lo mismo que yo les decía a los estudiantes, que salen de un grupo y en vez de ir a la clase que sigue, prefieren seguir con el docente. Inclusive muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba con muchos docentes en la universidad que me gustaba conversar con ellos o platicar con ellos. Me gustaba conversar con ellos y en vez de ir a la clase que seguía, pues me quedaba conversando y aprendiendo con el docente. Sí, y de pronto también hemos tenido estudiantes que hacen eso, que se quedan conversando con nosotros. Es por eso que generamos en ellos. Es por eso que
que hacemos que ellos sientan que les gusta más lo que, o que les gusta, lo que les gusta más no, que les gusta lo que nosotros les ofrecemos, ¿sí? Aquí hay otro videito que no voy a pasar de lleno, este es de Coca-Cola. En alguno de los viajes que gracias a Dios pude hacer, fui al centro de experiencia Coca-Cola Fui al centro de experiencia Coca-Cola que queda en Atlanta, en Estados Unidos, y digamos que eso es una experiencia. O sea, a la gente que le gusta la Coca-Cola, a la gente que le gusta la Coca-Cola, o sea, ellos allá son en un cuento bacanísimo. Digamos que mi esposa le gusta mucho esa bebida. Es más, pensemos en esto. Todos sabemos lo dañina que es la Coca-Cola. Sí, como el cigarrillo, es malísimo. Pero la gente sigue consumiendo. Uno se preguntaría por qué, profes, ¿por qué creen que la gente sigue consumiendo estas gaseosas que son tan dañinas y que todos los médicos dicen que son malísimas, pero aún así la gente las sigue consumiendo? ¿Por qué creen, profes? Falta de conciencia. Bueno, puede ser falta de conciencia. ¿Alguien más? Yo. Porque ofrecen... Ay, perdón. Sí, pero yo siento que ellos venden pues el disfrutar el momento, no tanto el producto, sino venden más los momentos que pueden compartir la gente con el producto. Ajá. ¿Cómo te hacen sentir los comerciales que sacan, las emociones que te provocan en ti? Por ejemplo, cuando es Navidad y sacan, no sé, una mesa completa con la familia, disfrutando. Sí, es eso, es esas emociones que nos hacen sentir. Realmente la gente se consume una Coca-Cola no por la Coca-Cola, sino por lo que siente, ¿sí? Por esas sensaciones que permite que se siente, ¿sí? Vamos a pensar en estas marcas, profes, y vamos a pensar qué es lo que generamos o qué es lo que se genera en nosotros, pensando en las marcas, qué es lo que se genera en nosotros. A ver, cuando vemos esta marca, ¿qué pensamos, profes? Amazon. Paquetes de correo. Paquetes de correo, válido. Claro que Amazon tiene más. Libros. Libros, válido. Comodidad. ¿Qué más? Bueno, comodidad, válido. ¿El servicio seguro que te ofrecen? El servicio. ¿Esto qué es? Esto amarillito es como qué? Una sonrisa. Una sonrisa. Pero si ustedes se dan cuenta, también es una flecha que va desde la A a la Z. ¿Sí? Amazon realmente no vende productos. Como decía alguien, vende es comodidad. ¿Sí? La comodidad de comprar usted fácilmente por ahí. Y no solamente lo de comprar y vender productos. Ya ahí está el canal el canal de películas de Amazon y de series. Ellos también venden servicios online. Entonces venden muchas cosas, pero es eso, buscando siempre, apuntando siempre a la comodidad. Apple, por ejemplo, ¿qué será lo que vende esta marca, profes? Exclusividad. Yo siempre me he preguntado con esto, profes. O sea, yo no sé en México cómo será, pero aquí en Colombia esos productos son carísimos. O sea, esto es de lo más caro. Pero aún así la gente hace fila por comprarlos. Y cuando sale el último iPhone, sin ser muy diferente al anterior, la gente se vuelca a comprarlo. ¿Por qué? Y por eso es hoy por hoy la marca más valiosa en el mundo, Apple. ¿Por qué creen ustedes, profes? Algunas personas lo compran
algunas personas lo compran por el prestigio que piensan ellos recibir al tener un aparato de esta marca. Un estatus. Estatus, prestigio, eso. Sí. Es esa, sí. Yo siento que es también eso. Es como el estatus que le puede dar a uno el comprar un producto, eso es que se lo vean y le digan, es que tenés un producto de Apple, es como ese estatus, ¿sí? Aquí viene Coca-Cola. Porque aquí es donde estaba esto. Si ustedes se dan cuenta, en los comerciales de Coca-Cola siempre se vende este concepto de unión familiar. A ver, yo no sé, pues cómo pasa por allá, pero siempre que, por ejemplo, aquí en Colombia vamos a salir en familia o en amigos, la gaseosa que uno, allá le dicen el refresco, ¿cierto que sí? En México. Así es. Aquí le decimos gaseosa. El refresco, la gaseosa que uno se lleva es Coca-Cola. Independiente de las otras que hay, pero si uno va a salir con amigos o va a salir con familia, siempre se compra la Coca-Cola. Sí, de pronto si uno está solo, si uno está con alguien más, se comprará otra. Pero siempre cuando vamos a hacer una celebración, cuando vamos a hacer algo de mucha gente, siempre es esta gaseosa la que se vende. Y eso es lo que quieren vender ellos. O sea, eso es lo que quieren buscar, es que cuando se consuma sea porque hay mucha gente. Disney, por ejemplo, ¿qué será lo que vende Disney? ¿O qué siente uno cuando ve esta marca, profes? Fantasía. Como fantasía, eso, fantasía. como felicidad. No he tenido el chance de ir allá, pero los que han ido me dicen que cuando uno está allá en esos parques de Disney es como en un cuento de hadas, es como en una dimensión diferente, porque todo allá, todo en ese lugar está puesto para que usted se sienta como en un lugar diferente, como en una fantasía, ¿sí? Para que lo que usted sienta sea diferente a lo que siente en otras partes. McDonald's, por ejemplo, esto es bien particular. ¿Qué vende McDonald's? Yo no sé, yo me imagino que todos se han comido una hamburguesa de McDonald's y digamos que no es así la super, wow, pues la super hamburguesa que yo me comí. Se la ha comido uno mejor en otras partes. Pero, ¿qué es lo que vende McDonald's, profes? ¿Qué creen? ¿Qué creen, profes, que vende McDonald's? ¿Una cajita feliz? Bueno, la cajita feliz. Pero más allá de eso, ¿por qué uno va a comprar allá? Vende servicio rápido, velocidad. Es eso. Ese es lo que vende, servicio rápido. O sea, si ustedes van a otro restaurante a comer hamburguesas, por ejemplo, usted primero tiene que pedir la hamburguesa, sentarse, esperar que se la traigan. Allá no. El servicio está hecho para que usted la pida y ahí mismo se la entreguen. De hecho, ellos tienen el servicio para el automóvil. Sí, ¿cómo es que se llama? El Automac, creo que se llama. Que usted pide la hamburguesa por un lado y por el otro lado se la dan. Ese es el servicio, de lo que a la gente le gusta ir allá, es por eso. Porque la pide y de una se la dan. Sí. Hay servicios que han copiado lo mismo y que les ha funcionado. Por ejemplo, este servicio de Subway. El Subway pues, es bueno porque de una vez se lo preparan a uno. Vamos a pasar esto rápido. Netflix, vendes lo que es cine en casa. Nike, vendes atrevimiento. Esto me parece muy bacano, es porque usted unos tenis Nike los puede utilizar para lo que sea, pero cuando usted va a un almacén de ellos y usted ve cómo está decorado todo, usted se siente como una persona que le gusta como el deporte extremo, como esas cosas que ellos buscan que la gente sienta. Red Bull, aventura y atrevimiento, cuando le dicen que Red Bull te da alas, es una idea bien marcada, ¿sí? Aunque sea dañina, porque inclusive mucha gente sigue diciendo que
Red Bull es una bebida muy fuerte. Starbucks, por ejemplo. ¿Por qué la gente va a un Starbucks a tomarse un café, profe? Más, muchos de nosotros hemos ido a Starbucks a tomarnos un café. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo criticamos mucho porque es que, hombre, el mismo café que nosotros vendemos y ellos nos lo venden 4 veces más caro. ¿Pero por qué? ¿Alguien iba a participar? Ajá, porque cuenta la leyenda que tienen el mejor café del mundo, ¿no? O que promueven el mejor café del mundo, pero tampoco. Bueno, podría ser. ¿Alguien más? ¿Podría decirse también por estrato social? Bueno, por estatus social, también puede ser. Sí, además porque sí, pues yo me imagino, pasa lo mismo, debe pasar lo mismo allá en México, que los Starbucks están en zonas muy exclusivas, pues no en cualquier parte uno encuentra un Starbucks, sino en centros comerciales más bien exclusivos o en zonas más bien exclusivas. Pero es por esto, es por el concepto millennial. Cuando uno va a un Starbucks, no es el café que a uno le venden, sino el ambiente que hay allá. Las mesas, los lugares para uno sentarse, para uno conversar. Inclusive uno ve mucha gente que lleva su portátil, su laptop, la tableta y empieza a trabajar allá mismo mientras se toma el café, está escribiendo en su computador, está haciendo lo que sea. Es eso, es como esa zona, ese lugar que hay allá que ellos ofrecen para que la gente se pueda ir a yo sentarme con mis amigos a tomarme un café y conversar. Sí, vean que no es el producto en sí, es lo que ofrecen ellos. Y YouTube, que no es que venda videos, sino que vende una solución 24/7. O sea, la publicidad del comercio que usted tenga ahí le va a trabajar 24/7. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, profes, y como les decía, esto ahorita lo cogemos desde esta parte comercial porque es donde está funcionando, y la idea es llevarlo a nuestras clases. Vean que muchas marcas que son exitosas en el mercado, no es el producto que venden, sino la experiencia que quieren generar. Y por eso es que han alcanzado los estándares que han alcanzado. Sí. Entonces, vamos a responder, profe, esta pregunta. ¿Qué será una experiencia, profes? Para ustedes, ¿qué será eso de experiencia? Que hemos hablado tanto. ¿A qué se referirá, profes, este tema de experiencia? Pues para mí experiencia es el momento que se está viviendo y que podrás recordar o hacer recordar en otros por mucho tiempo. Ok, bacán, me gusta esa definición, el hacer recordar. ¿Qué más será experiencia, profes? ¿Podría ser los sentimientos que te causa vivir algún momento? Los sentimientos que causa vivir algún momento, válido. ¿Alguien más? Bueno, yo lo veo como un conocimiento aplicado, a lo mejor me distancio un poco de... Bueno, no, pero está bien, conocimiento aplicado. Vamos a mirar por aquí qué será experiencia. La experiencia tiene que ver con la sorpresa, con el uso inesperado de algo, sí, con el detalle. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto cuando visitan un hotel, que a veces, que ya los hoteles, y hay muchos hoteles, sobre todo en estas zonas de playa y todo, que ya están metidos mucho con esto. Es que uno no va a un hotel solamente a descansar, es a sentir otras cosas. Entonces los hoteles ya se enfrentan mucho con esto y uno cuando sale a hacer alguna cosa y después regresa, uno siempre es pensando, bueno, ¿con qué detalle lo recibirán a uno? ¿Sí? Y entonces resulta que las toallas pueden estar dobladas de una forma diferente, con una figura muy bonita, o tal vez lo reciben a uno con una cena y romántica bien bonita, o lo reciben a uno con la pieza organizada de una forma diferente a cómo está. Esos detalles marcan, ¿sí? Y hacen que uno empiece a tomar las cosas diferentes. Yo me acuerdo que yo tenía una profesora en el colegio
en el que todos los días, pues todas las clases venía con una frase diferente de algún pensador, de algún filósofo. Y uno solamente, entre muchas cosas, uno pensaba, bueno, vamos a ver con cuál va a salir hoy. Sí. ¿Con cuál frase va a salir hoy? Y bueno, puede ser que alguna frase le llegara a uno, pero era eso, era que por lo menos hacía que uno esperara esa clase con una cuestión diferente. O había una profesora que siempre, o un profesor que siempre que terminaba la clase nos daba un dulcecito diferente. Entonces bueno, al terminar la clase, ¿qué nos dará hoy? Sí, de hecho era sorprendente cuando de pronto no resultaba con nada. De la sorpresa, hoy no resulté con nada. Pero es eso, cuando hacían como las cosas diferentes, ¿sí? Es esos detalles. Aprendizaje, como decía la profesora, algo que dejamos para que nos marca, algo subjetivo propio de cada uno, algo que se queda en las memorias, sabiduría. Básicamente todo este tema es experiencia. Entonces vamos pensando cómo hacer para que nuestros estudiantes se sorprendan con nuestra clase. Sí, ¿qué les vamos a marcar a nosotros? Ese tema de las frasecitas yo a veces lo aplico mucho. O por ejemplo, el tema mío es la informática, es los computadores. Entonces yo muchas veces les leo al principio de la clase una noticia diferente, pues como una noticia diferente o algo que en informática se esté hablando en el momento. Vamos a discutir esta noticia, ¿qué les parece a ustedes esto? Y así empieza uno como a darle un poquito de oxígeno a las clases, hacerlas diferentes. Nuevamente, aunque lo importante es el conocimiento, pero la idea es cómo llegar a que ellos realmente aprendan, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser como con el tema que nosotros estamos enseñando. Podemos oxigenar las clases con otras cositas que ayuden a que esos conceptos queden bien aprendidos. Una forma de evaluar diferente, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver, ojo, para los docentes de este siglo, del siglo XXI, esto es lo que nos debe llevar, o estas serían las prácticas que deberíamos hacer, ¿sí? Además de ser, pues, obviamente un docente conectado globalmente con todo lo que se esté moviendo y obviamente muy conectado con el tema tecnológico, digamos que estas características nos deberían tocar. Ser preguntón, loco, detallista, creativo, empático, curioso, amigable, visionario, investigador, buen comunicador, sensible, inconforme. Alguna vez un profesor me decía que, y con toda seguridad en esto sí que nos ha pasado, que este tema de la docencia es de ensayo-error. O sea, si alguna cosa no funciona, ensaye con otras. Y si no funciona, ensaye con otras. Sí, y yo creo que en esa labor es que estamos y seguiremos estando siempre, porque esta labor es de eso, de ir como mirando estrategias hasta que alguna nos aplique, porque obviamente no es la misma estrategia para todo el mundo, ¿sí? Entonces es esto. Esto es lo que nos debe guiar. Y ser curiosos, ¿por qué? Estarnos preguntando, ¿por qué pasa una cosa? ¿Por qué pasa otra? ¿Cómo es que se da esto? ¿Hacia dónde va si voy por este lado? Sí, están preguntándome continuamente sobre eso. Inconforme, si hacemos las cosas mejor de esta forma. ¿Qué pasa si evaluamos de aquí? ¿Qué pasa si aplicamos esta herramienta? A ver, ¿cómo afectaría? Sí, si ya no evaluamos individualmente, sino en equipos, si ya las preguntas cambian, sí, estar constantemente preguntándonos eso. Imaginémonos una cosa, ¿qué tal si resolvemos de otra forma? Continuamente. Y aquí 12 tips que les quiero dar para que
podamos hacer eso, pues como podamos cambiar nuestras clases. Primero, enamorarlos a primera vista. Desde el principio que ellos se sientan acogidos y se sientan llamados pues por lo que nosotros les vamos a ofrecer. Entonces vamos a ofrecerles un diseño atractivo y ordenado, puede ser de la plataforma de clases, si todavía estamos en clases online, o que el salón esté como agradable para ellos. Sí, una estructura de la información entendible por nuestros estudiantes, sobre todo muchas veces cuando estamos en educación online y utilizamos estas plataformas de clase. A veces inclusive la forma en que los estudiantes pueden acceder a los documentos, todo es complicado. Y eso hace que ellos de alguna forma pues como que se alejen. Entonces buscar que de alguna forma el contenido esté bien estructurado dentro de la plataforma. Diseñar un tour paso a paso y ayudarlo a conocer la clase. Ayudarlo a conocer todo lo que vamos a hacer durante la clase. O si es una plataforma online, cómo está estructurada. Decirle nosotros, llevarlo, guiarlo, que ellos se sientan guiados por nosotros. Sí, presentación del profesor y de los estudiantes, importante. Presentación del curso, la metodología de trabajo y el proceso evaluativo. Esto yo creo que es importantísimo, imperativo, que ellos desde el principio sepan a qué se van a enfrentar y cómo lo vamos a hacer. Presentación de la plataforma virtual de trabajo. Sí, a través de un video, a través de una presentación o durante la clase. Entonces aquí hay varias herramientas, muchas de estas yo creo que en el diplomado las trabajan, Powtown, que es para hacer presentaciones, Animaker, sí, Raw Shorts, que es para hacer animaciones pequeñas. Personalizar es la clave. Esto es, a ver, no es complejo, pero demanda trabajo, pero llegar a esto sería lo ideal, y es que todos tenemos varios salones de clase, sobre todo los que estamos en grupos altos. De pronto los profesores de grupos más pequeños, más bajitos, trabajan con el mismo grupo siempre, pero cuando estamos con estudiantes de pronto más altos, tenemos varios grupos, y lo ideal sería, de acuerdo a la particularidad de cada grupo, hacer las clases particulares. Sí, eso sería lo ideal. Es complejo, pero sería lo ideal. Personalizar como que según las necesidades de cada grupo. Pon atención al detalle. Diversificar los recursos y materiales. No siempre utilizar lo mismo. No siempre utilizar las mismas presentaciones. No siempre utilizar los mismos videos. Un día utilizar un video, un día utilizar una diapositiva, otro día utilizar un podcast, por ejemplo. Sí, son cositas que le ayudan como a diversificar un poquito las cosas. Sorprende a tus estudiantes con un mensaje, con una imagen, un video diferente. Como les decía, el tema de las noticias, que era lo que yo hacía pues en mis clases, o una frase, eso ayuda. Bueno, en este diplomado me imagino que lo han aprendido, herramientas para gamificar las clases. Eso es muy bacano, o muy interesante. Los estudiantes, cuando se sienten reconocidos al lograr ciertos logros, al obtener ciertos logros, a ellos les gusta. Entonces el tema de la gamificación de las clases es muy importante. Esto era lo que le decía, lo de la gamificación. Entonces, bueno, aquí hay varios: EduProfe, Kahoot, Socrative, Lickers, y aquí hay varios, pues, que sí, crear el ambiente perfecto para retener a los estudiantes, conocer a nuestros estudiantes, los intereses, qué es lo que les gusta a ellos, por qué están. Yo al principio de la clase con mis estudiantes del pregrado, yo siempre les pregunto por qué están. Y me ha parecido interesante porque resultan respuestas muy particulares. Yo me acuerdo de algún estudiante que me decía que cuando yo le pregunté, ¿usted por qué está estudiando informática? La respuesta de él fue
Profe, es que yo quiero ser millonario. No es particular. Yo quiero ser millonario. No quiero como, bueno, es que hay muchas formas de ser millonario. Pero, profe, no, yo escogí eso. Realmente no me interesa aprender a programar, pero si para ser millonario hay que programar, hay que estudiar esto, yo estudio esto. Me pareció interesante. Proponer actividades extra clase y sobre ellas proponer actividades para la próxima sesión. Esta también es como algo interesante. Proponer consultas a un estudiante en particular. Esta me gustaba y es una técnica que se la aprendí a un docente que me gustó. Y es que, por ejemplo, al finalizar la clase, ya se la recomiendo para que la apliquen, al finalizar la clase, el profesor cogía a uno de tantos estudiantes. Carlos David, para la próxima clase nos vas a averiguar por qué el mar es azul. Y empiece uno, vaya y consulte por qué el mar es azul. Y lo interesante es que a partir de esa, y en la otra clase, la idea era uno, en 5, los 10 primeros minuticos de clase, era preguntar. Y lo interesante es que a partir de esas preguntas se desenvuelven muchas cosas que uno tal vez no aprendía. Y entonces ahí yo aprendí que el mar es azul es por la refracción de la luz, porque el mar absorbe unas longitudes de onda y refleja otras. Entonces, ¿qué es la luz y todo ese cuento? Y se vuelve bien interesante, porque entonces, bueno, alguien más le preguntó, ¿cuánto mide el sistema circulatorio del ser humano? Y entonces, a partir de ahí, entonces, ¿cuánta sangre tiene el sistema circulatorio? Tiene tanto. Y empezaba uno a darse cuenta de muchas cosas. Y uno iba a esa clase solamente por la presentación de los 10 primeros minutos. Y yo la hago mucho y a la gente le gusta. De pronto al estudiante que le toca, bueno, es una consulta más. Pero al final la van aceptando y se vuelve bien interesante. Y obviamente uno les colabora y todo. Pero esa técnica se vuelve bien interesante. Escucha a los estudiantes e interactúa con ellos. Importante es. A los estudiantes les gusta que los escuchemos y hablemos con ellos, que ellos se sientan cercanos a nosotros y nosotros cercanos a ellos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, muchas veces uno se queda con los profesores conversando y hablando, es porque uno siente que ellos escuchan a uno. ¿Sí? Entonces, todas las lecciones online, bueno, demanda horas adicionales de trabajo, pero a los estudiantes les gusta. Implementar horas donde los estudiantes quieran hacer alguna asesoría. Voy a atenderlos a ustedes durante estos días de tal hora a tal hora. Si alguien quiere una asesoría sobre algo, si alguien quiere que conversemos sobre algo, ahí estoy. Y se vuelve bien interesante porque en muchos casos los estudiantes le preguntan a uno de todo menos de lo de la clase. Pero es por eso, yo siento que a veces los estudiantes quieren que los escuchen, ¿sí? Quieren interactuar con alguien y necesitan esa persona. Entonces, disponer de esos espacios es muy bueno para los estudiantes. Hacer grupos de WhatsApp, en redes sociales, obviamente teniendo la autoridad como profesores de llevar bien esos grupos, ¿sí? Y saber pues que no en todas las situaciones se puede, sí, hay que saberlos llevar. Yo les recomiendo, profes, esto es una recomendación muy importante que les hago y de verdad que vale la pena, si tienen la posibilidad de hacer un cursito de marketing digital, es bueno y le ayuda a uno mucho, de verdad que le ayuda a uno mucho todo lo que uno aprende en un tema de marketing digital, no porque uno quiera vender algo, aunque cuando uno aprende esto, uno ya quiere hacer de todo eso, pero sino porque le enseña a uno a esto, a hacer como más agradable las cosas que uno ofrece, ¿sí? A utilizar todas estas herramientas para el bien de nuestros estudiantes. Entonces, se los recomiendo. De hecho, en lo personal estoy preparando un curso de marketing digital para docentes. Me parece que es bien importante. Y lo más importante es, profe, realmente es conocer a los estudiantes. Yo creo que es como la idea principal en esto, es conocer.
Profes, qué pena, me extendí 20 minuticos más, pero me parece importante. Aquí pues como que termino. Espero pues como que les haya llegado este tema. Muchas gracias pues como por la atención, profes. No sé si alguien tiene alguna dudita, alguna pregunta. Gracias. Gracias, David. Pues preguntas, no sé quién tiene ahí la pregunta. ¿Quieren comentar, preguntar algo? Con toda confianza pueden ir levantando ahí la mano, o no sé, como ustedes gusten. ¿Quién desea preguntar? ¿Comentar algo? Bueno, yo creo que esto casa con lo que estábamos viendo en la sesión anterior, en donde estábamos viendo los objetivos informativos y formativos. Entonces, parece que tenemos como estrategias para los objetivos informativos, o en eso andamos trabajando, pero como que se nos van las estrategias para los objetivos formativos, ¿no? Cómo detonar las experiencias, las emociones, los sentimientos. Y entonces me parece como que nos da una ruta, muchas gracias, para poder llevarlo también al salón de clases y que no se quede solamente en la personalidad del profesor, porque a lo mejor hay profesores que son introvertidos y entonces les cuesta hablar, ¿no? ¿Y cómo es que vas a dar clases, ¿no? Y entonces no hay recurso o no hay estrategia, a lo mejor el profesor es corto en eso, y entonces eso también puede ser útil, ¿no? Para poder acercarse un poco más al estudiante. Entonces yo hice anotaciones de lo que puedo hacer como para poder, a través de la tecnología, generar experiencias que no tengan solamente que ver con el contenido informativo, sino con el contenido formativo, involucrando las emociones, ¿no? Provocando experiencias diferentes. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muy buen aporte. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta, profes? Pues yo, primero, antes que nada, agradecer la invitación que me hizo la profesora Cetina para este webinar. Y bueno, pues me quedo con esta invitación que nos hace el señor Carlos David de conocer a nuestros alumnos. Ya esta es la segunda vez que escucho en un webinar diferente de esa parte de que es importante conocer a los alumnos. Y digamos conocer, porque pues de repente lo malinterpretamos, no precisamente saber todo del alumno, sino saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita o qué es lo que espera del curso o la clase que estamos brindando, ¿no? A eso me quiero quedar con eso, ¿no? De conocerlos, de qué es lo que necesitas de mí, qué es lo que te puedo ofrecer, y a su vez, qué es lo que tú me vas a dejar también de aprendizaje como maestro. Muchas gracias, don Recio. Javier. Sí, también como dicen los compañeros, la idea de ser empático, de acercarnos a los estudiantes y como decía el maestro Carlos David, ¿no? Mostrarnos como somos, como personas, no como súper sabios, que no lo somos, ¿verdad? Yo he aprendido en estos webinars y con usted, doctor, que las personas que más saben son los más humildes, ¿no? Hay personas que se presentan con los estudiantes y les leen todo su currículum en la primera sesión del curso, así como para impresionar, ¿no? Y se olvidan que el conectar con los alumnos, con los estudiantes, sería parte de la más importante para poner un buen cimiento y empezar una buena clase, ¿no? Acercarnos a ellos para que ellos se puedan acercar a nosotros. Porque a veces, por ejemplo, en mi caso, que tengo estudiantes de diferentes programas de ingeniería, de contaduría, medicina, es difícil, ¿no? Conocerlos a todos, tal vez porque todos tienen historias de vidas bien distintas. Tenemos alumnos de zonas urbanas, de zonas suburbanas, de zonas rurales, alumnos que trabajan para sostener sus estudios, o alumnos a quienes tienen la fortuna de que sus padres los apoyen. Entonces a veces es difícil, pero si nosotros abrimos el canal y les dejamos el mensaje de puedes acercarte a mí, va a ser más fácil conectar con el grupo y hacer una bonita clase. Creo que esa es la parte de la lección que me llevo hoy. Muchas gracias, Javier, hombre, qué buen aporte. Gracias.
Agustina. Gracias, doctor. Pues así es. Gracias, doctor Posadas. Es verdad, los docentes somos personas, también con sentimientos, y trabajamos con personitas, ¿verdad? Por la edad, no por hacerlos chiquitos. Y qué interesante el saber el de las sorpresas, ¿verdad? Que a diario esperarlos con algo y mover esos sentimientos, esas experiencias en lo positivo para poder atraparlos, ¿no? En lo que es su formación. Muchas gracias por la ponencia. Me agradó mucho. Muchas gracias, Agustina, a ti por esas palabras tan bonitas. Gracias. Lucrecia, maestra jubilada. Carlos David. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Mucho de lo que usted habló, algunas cosas las practiqué, pero para mí lo más importante es el ambiente armónico. El que el niño se sienta feliz, gusto, contento. El que el maestro se acerque a ellos en la hora del recreo, en la hora, que bueno, tienen media hora de descanso, no irse con los maestros, sino quedarse con ellos, a convivir, a platicar. Entonces, ese ambiente armónico hace que el cerebro asimile más. Me di a la tarea de estudiar el funcionamiento del cerebro y aprendí que tenemos una amígdala abajo del hipotálamo, que cuando el maestro grita, que cuando el maestro exige, que cuando el maestro da el golpe en el escritorio, esa amígdala se cierra. Y por más que el niño quiera responder algo correcto, no lo va a poder hacer. Es como cuando nosotros actuamos por impulso, porque se cierra, no pensamos, no razonamos. Un temblor, un terremoto, salimos corriendo. No sabemos no razonamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, los niños, eso les pasa. Entonces, eso se me quedó muy presente y lo comprobé. Por eso lo que usted acaba de exponer es toda la verdad, es cierto. Y pues muchas gracias. Y yo con lo que me quedo de usted es su acento. Su acento colombiano me gusta. Muy paisa, muy paisa. Ándele. Está berraco, decía. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muy bien, todo. Muy bien, excelente, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, de hecho hace poquito en un viaje que yo hice pues allá en Cancún me decían que, uy, usted habla igualito a Juanes, un parcero. Entonces, sí, así hablamos los paisas. Muy bacano. Muy bacano, eso. Bacano, yo que decía esa palabra, no sabía si me la iban a entender, bacano. Pero bacano quiere decir que está muy, muy bien, o sea, muy bien, sí. De alto nivel. Eso viene del dios bacanal, pero lo utilizamos, bacano. Bacano. De hecho, yo quiero conocer Colombia, es una de mis metas que qué bien. tengo. Sí, no sé, a ver cuándo pueda cumplirlo, esperamos que pronto. Y Medellín, si pasa sobre por todo, tu mente, pasa en tu vida. Eso. Sí, así es. Hay un libro alguna vez que me leí que decía eso, lo que tú deseas te desea. Buen libro, además. Gracias. Hay algo que yo le decía a los alumnos, Carlos David, desde primer año, desde 6 años, hacer las cosas bien desde un principio y para siempre. Es algo de calidad, ¿sí? No, Edward Berlin, algo así que él decía esto, hacer las cosas desde un principio bien y para siempre. Para siempre. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. ¿Alguna otra opinión por todo esto, esta experiencia de usuario que nos ha compartido? Víctor, adelante. Buenas tardes, disculpen por llegar tarde a la reunión, pero por situaciones médicas. Me quedó bastante claro, pero la parte en la que estuve, pero me llama la atención bastante esa actitud que debe tener el maestro siempre. Y me vino a la mente una maestra de francés que sin ser maestra, conociendo el idioma francés, se enfrentó
por necesidad a dar francés en los diferentes niveles de escuela, desde preescolar hasta secundaria. Lo que me dejó la boca abierta de esta maestra, que tiene una camioneta, una vagoneta grande, que era el vestidor como en el teatro. Cada día se le presentaba a los niños, dependiendo de la orientación de la clase de francés, con una indumentaria diferente. De repente aparecía de bombera, de médico, de soldada, de policía, y los chicos siempre se quedaban con la boca abierta, con wow, cuando viene la maestra, entrar hasta con la escalera, vaya, o con la manguera, ¿sí? Y porque sobre eso iba a tratar su clase de francés. Entonces, ese impacto que ella dejaba en los niños a esperar a su maestra, y ahora de qué viene disfrazada y cuál va a ser el tema. Era impresionante, vaya. Los niños aprendieron francés con un gusto tremendo. Las mamás felicitando a la maestra porque los niños querían no faltar a su clase. Creo que esto nos deja algo muy importante, ¿no? Cómo el maestro llega a impactar en las vidas cuando toma ese papel muy, muy a la camiseta, como se dice, y no nada más por dar una clase. Gracias. Muchas gracias, profe. Qué bonito esa experiencia. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o comentario. Agradecerte, David, la disposición, el tiempo, el compartirnos estas experiencias, este diálogo entre los docentes. Muchas gracias. Sin duda enriqueciendo esta labor tan noble que se realiza. No, muchas gracias a usted, Gustavo. Muchas gracias a todos los profesores presentes. De verdad que cada vez más me enamoro de los mexicanos. De verdad que son una gente muy bacana, hombres, con la que se puede trabajar. Es que no logro otra palabra. Muy bacanos. No, y se trabaja muy bien y participan mucho, y de verdad me gusta mucho trabajar con ellos. Entonces, no, muchas gracias a los presentes, muchas gracias, Gustavo, por invitarme nuevamente. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier evento que necesites. Y me voy muy contento, pues hasta la próxima. El grupo también muy interesante, muy buenos docentes. Muchas gracias, y muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, aplausos virtuales para Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, muy amable. Estamos pendientes, gracias. Listo, profes. Gracias, muy Carlos. feliz, una muy feliz noche ya. Sí, aquí ya son las 7:30 de la noche. 6:30 acá, 7:30 ya en 7:30 por aquí. Feliz fin de semana. Igualmente, encerraditos, que como le estaba diciendo al profesor Gustavo, aquí estamos en toque de queda todo este fin de semana. Encerrados. Esto no es una águila, doctor. Va a tocar. Una BBC. Son cervezas colombianas. Ajá. Una muy feliz noche, pues, profesores. Gracias. Un feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. Buenas noches para todos. Cuídense. Nos vemos el lunes. Claro que sí. Gracias a todos, profesores. Estamos pendientes con la temática. Yo tengo ahorita una conexión, igual pensé que iba a tardar un poquito menos, pero bueno, sin duda interesante. Y vean cómo quiero que vayamos empatando las piezas del webinar. Empezamos viendo la parte conceptual teórica de lo híbrido. Posteriormente vimos eso fue con el doctor Edel. Posteriormente con Josmel vimos la parte, cómo embona la parte de la búsqueda de información. Con el doctor Gerardo Chunga vimos cómo irlo integrando a la parte educativa. Con la doctora Ada Freitas, cómo integrar esto a los entornos personales de aprendizaje. Con el doctor Agustín, la competencia investigativa en educación y cómo integrar esta competencia digital en investigación.
con Carlos David lo que tiene que ver con cómo agregar experiencias personales, emocionales, hacer contacto a través de los medios tecnológicos y esa parte intangible, cualitativa de los estudiantes. Nos falta todavía ver el tema de ciudadanía digital, el tema de recursos con Miguel de Chile y con el doctor Gastelú de acá de México. Nos veríamos el lunes a las 5 y a las 7 y ya por ahí, pues bueno, invitados externos también, gracias, espero que les haya gustado y bueno, tenemos más invitaciones por ahí también para los talleres. Nos vemos el lunes, tenemos pendiente que EducaPlay, que está bien robusto, interesante por ahí. ¿Sí? Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Hasta luego. Buen fin de semana a todos.